En la lección de hoy veremos cómo calcular áreas de polígonos a través de su descomposición, áreas por descomposición. Tenemos muy claro lo que es el concepto de áreas, sabemos que es el espacio que ocupa una superficie plana, ¿verdad? Pero la palabra descomposición tenemos que analizarla. Pensad en otros contextos qué significa descomponer. Descomponer significa cuando separo las partes que forman un conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, imaginaos que tengo un castillo de Lego, de piezas de Lego, y quiero guardarlo y quiero ya desarmarlo. Pues al quitar cada pieza, voy descomponiendo ese castillo en cada una de esas piezas. Pues nosotros vamos a hacer esa descomposición con los polígonos que no sean regulares, porque los regulares los sabemos ya calcular, para poder calcular su área. ¿Y cómo lo hacemos? Pues esa descomposición lo vamos a hacer buscando aquellos polígonos que conocemos, ¿vale? Nosotros sabemos calcular el área de un cuadrado, nosotros sabemos calcular el área de un rectángulo, nosotros sabemos calcular el área de un rombo, el de un romboide, es decir, los 4 paralelogramos, sabemos calcular el área de un triángulo, sabemos calcular el área de cualquier polígono regular, por ejemplo, un pentágono regular, un hexágono regular, un heptágono regular, un octógono regular, un eneágono regular, me da igual los lados que tenga, si es regular, sé calcularlo. Y también sé calcular el área de un círculo, incluso de aquellas figuras circulares que salen del círculo, como por ejemplo un semicírculo que sería el medio círculo, o un cuarto de círculo, o incluso una corona circular. ¿Qué era una corona circular? Una corona circular era el que parecía como un donut, ¿vale? Bien, todo eso lo hemos visto. Pues a partir de estos polígonos que ya conocemos, podremos calcular áreas de cualquier polígono irregular. Irregular era que no todos sus lados eran iguales ni sus ángulos. Por ejemplo, tenemos este polígono irregular que si contamos sus lados tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos decir que es un pentágono porque tiene 5 lados. Pero fijaos muy bien que sus lados no son iguales, ni sus ángulos. Por lo tanto, no es un pentágono regular. Así que no podemos calcularlo con la fórmula de los polígonos regulares. Tendremos que dividirlo en polígonos que conocemos. ¿Podéis ver ahí una descomposición de polígonos? A ver, imaginaos, pensar un par de segunditos qué polígonos podéis ver que conozcamos y que podamos calcular. Pues yo he visto un triángulo y un cuadrado. ¿Podría haber visto otra cosa diferente? Sí. Yo podría haber visto, por ejemplo, este triángulo, otro triángulo aquí, ¿verdad? Y otro triángulo aquí. Podría haber dicho que he visto 3 triángulos. Podría hacerlo. Pero lo he visto más sencillito con un triángulo y un cuadrado. Parecía mucho más evidente. Bien, pues entonces, si yo puedo calcular el área de este triángulo, que puedo, porque sé hacerlo, y sé calcular el área de este cuadrado, que puedo porque sé hacerlo, podré calcular el área de todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para calcular el área de esto no vale solo con saber hacerlo, me tendrán que dar unos datos. Vamos a ver qué datos nos dan y a ver si podemos calcular el área de cada uno de los dos. Bien, nos dan el lado de un cuadrado, ¿no? Y nos dan la altura de un triángulo. ¿Creéis que con esto es suficiente para calcularlo? Mm, Pues recordamos cuál era el área del triángulo, por ejemplo, base por altura partido de 2. Tenemos la altura, tenemos la base, sí, tenemos la base. ¿Por qué? Porque la base es lo mismo que el lado del cuadrado y el cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Por lo tanto, si este lado mide 3 centímetros, este lado va a medir 3 centímetros también. Así que el triángulo tengo la base, tengo la altura, el triángulo puedo hacer. ¿Y el cuadrado puedo hacerlo? Pues también, porque si todos los lados miden igual y el área de un cuadrado es lado por lado, puedo hacerlo.
Bien, pues entonces, fijaos, ¿ves? Lo que decía, la base es lo mismo que el lado este, porque miden todos sus lados igual en este cuadrado. Bien, entonces primero voy a calcular el área del triángulo. Base por altura partido de 2. La base sabemos que es 3, la altura sabemos que es 1, dividido entre 2 me da 1,5 centímetros cuadrados. Ya tengo el área que ocupa todo esto. Me faltaría el área del cuadrado. Pues ese sería el segundo paso. Y sabemos que el área del cuadrado es lado por lado, que el lado es 3, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9 centímetros cuadrados. ¿Y cuál sería el tercer paso? Pues el tercer paso sería, fijaos, tengo el área del triángulo, tengo el área del cuadrado, tendré que sumar las dos áreas, ¿verdad? Que es lo que forma esto. 9 del cuadrado más 1,5 del triángulo sale 10,5 centímetros cuadrados. Sencillito, ¿verdad? Bien, pues como esto nos parece sencillo, vamos a complicarlo un poquito. Tenemos esta figura. Os dejo unos segundos y me lo vais a descomponer en polígonos que conocemos. No tienen por qué ser dos. Fijaos que en el anterior yo había dicho que podría haber visto tres triángulos, ¿eh? Fijaos un momento y a ver qué veis. Bien, pues fijaos lo que yo he visto. Yo he visto un triángulo, he visto un pentágono regular y he visto un semicírculo. Ahora solo falta que los datos que nos den me permitan calcular el área de los tres polígonos. Si me faltan datos no puedo hacerlo. Bien, vamos a ver qué datos nos dan. Bueno, el primer paso sería calcular el área de un triángulo, después calcular el área del pentágono regular y por último calcular el área del semicírculo para después sumar las tres áreas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Bien, a ver qué datos. Pues nos dan estos datos. Nos dan el lado del pentágono regular, ¿vale? Recordad, pentágono regular. Regular quiere decir que todos sus lados van a medir lo mismo. Por lo tanto, no solo tengo este lado. Tengo este y este. Bien. Nos dan la altura del triángulo. Por lo que yo ya sé que si tengo este lado, que lo tengo, y tengo este, y tengo la altura, el área del triángulo, facilito, lo tengo. Bien, luego iremos al área del pentágono regular. Vamos a empezar por ese del triángulo, que es el primer paso. Bien, sabemos que es base por altura partido 2, como se calcula el área del triángulo. Así que como sé que la base son 2 centímetros, porque coincide con el lado del pentágono, y el lado del pentágono son 2 centímetros, porque es regular, pues 2 por la altura, que es 1, partido de 2. Y eso me da 1 centímetro cuadrado. Este triángulo tiene de superficie, tiene de área 1 centímetro cuadrado. Vamos con el pentágono regular. ¿Acordáis de la fórmula del pentágono regular? Perímetro por apotema, partido de 2. ¿Recordáis eso, verdad? El perímetro, ¿lo podemos calcular? Sí, porque si sé el lado del pentágono, ya sé cuánto mide todos sus lados. Sería 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8 y más 2, 10. Pues el perímetro lo tengo. ¿La apotema me la dan? Sí, 1,5 centímetros. Partido de 2. Pues entonces puedo calcularlo. Vamos a ello. Fijaos, 2 más 2 más 2 más 2 más 2 sería el perímetro, ¿verdad? Que es 10 por la apotema 1,5 y dividido entre 2. 10 por 1,5 entre 2 es 7,5 centímetros cuadrados. Ya tengo el área del triángulo, ya tengo el área del pentágono regular, me falta el área de este semicírculo. Bien, ¿y qué era un semicírculo? Era la mitad de un círculo, por lo tanto tendré que calcular el área de un círculo primero y después dividirlo entre dos, ¿verdad? Fijaos, primero calculo el área del círculo y después lo divido entre dos porque era la mitad de ese círculo. ¿Puedo calcular este círculo? Parece difícil. Pi sabemos lo que es, ¿verdad? 3,14. Siempre pi es 3,14. Por lo tanto, solo tendré que saber
para saber el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, solo me falta por saber cuánto es el radio. ¿Podría saber cuánto es el radio? Bueno, pues si me dicen que este lado mide 2 centímetros, porque es el lado del pentágono, el radio es solo la mitad, ¿verdad? El radio va desde cualquier punto de circunferencia hasta el centro del círculo. Por lo tanto, la mitad de 2 es 1. Ya sé que el radio es 1. Pues entonces, podré calcularlo. 3,14, que es pi, por 1, que es el radio, al cuadrado, partido de 2. Todo esto me sale 1,57 centímetros cuadrados. Así que ya tengo el área del triángulo, el área del pentágono regular y el área del semicírculo. Por lo que me falta el último paso, que será sumar las tres figuras. 1 más 7,5 más 1,57 me da 10,07 centímetros cuadrados, que es la superficie de todo este polígono. ¿Perdón? Bien, pues ya hemos visto uno sencillito, uno difícil, y ahora propongo estos tres. A ver si sois capaces de de poder realizar la descomposición de los polígonos. Os dejo unos segundos para que penséis qué polígonos veis en estas figuras. En este se ve un poquito más fácil. Este puede tener varias soluciones, cuidado, este puede ser de varias soluciones, según lo veáis. Y este también podría tener varias soluciones. Bueno, no, este tiene una sola solución, ¿vale? Bien, pues 2 segunditos y muestro la solución. ¿Habéis visto esto? En el primero se veía un pentágono regular con un romboide. Cuidado que los romboides también pueden jugar aquí, ¿eh? Un cuadrado. En este caso tenemos un rectángulo, un cuadrado y un triángulo. Este era más sencillito. Y en este caso tenemos un hexágono. Esto es un hexágono regular, un triángulo y un rombo. Rombo también podría jugar, ¿vale? Así que con esto espero que hayáis entendido esta lección y ya gracias a este método de área por descomposición seríamos capaces de calcular el área de cualquier figura, la que sea, ¿vale? Imaginaos, esto podría ser perfectamente el plano de una casa. Este fuese el salón, el pasillo y una habitación, ¿verdad? Podría ser. ¿Sabría calcular yo el área de toda esta vivienda, del suelo de esta vivienda? Pues sí, porque se calcula el área del pentágono regular, del romboide y del cuadrado. Así que cualquier duda que tengáis, ya sabéis, a través de mi correo y ahora a practicar para interiorizar los contenidos. Así que un besito y a trabajar.